Vamos a tocar el tema y la problemática económica desde una perspectiva ecológica, es decir, desde la gran perspectiva que comprende a la economía y además es su matriz, inclusive su matriz etimológica, por la raíz oikonomía. Entonces vamos a reflexionar sobre la oikonomía desde la perspectiva compleja de la ecología. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo entender la economía desde la perspectiva de la ecología que contiene a la economía? La economía tiene que ver entonces con el oikos, tiene que ver con lo que podemos llamar nuevamente reproducción, esta vez la reproducción de la vida. Nos referimos al conjunto de actividades dinámicas, prácticas, asociaciones, relaciones, conformaciones, configuraciones, inclusive estructuraciones que tienen que ver con aquello que llamamos reproducción. Ahora, la reproducción de la vida implica la comprensión compleja de los ciclos vitales planetarios, que obviamente suponen las dinámicas del universo, las dinámicas del cosmos. Y posiblemente, si especulamos un poco, las dinámicas del multiverso. Pero también tenemos que hablar de las dinámicas cuánticas, de las dinámicas infinitesimales. Y en ese sentido estamos hablando de la complejidad integrada de manera inmediata y simultánea. En la perspectiva de la física relativista y la física cuántica, estamos hablando metafóricamente de el tejido del espacio-tiempo y por lo tanto de las dinámicas del tejido del espacio-tiempo. En ese sentido estamos hablando entonces de una complejidad y podemos situar en esta complejidad, en este acontecimiento vital de la existencia y de la vida, podemos situar en el planeta Tierra cierto campo, para usar nuevamente esta palabra de manera ilustrativa, que llamamos economía, pero esta vez la economía no es un campo autónomo, más bien la economía es un campo articulado a los otros campos, no solamente sociales, sino poblacionales. Y cuando hablamos de población, estamos hablando de poblaciones, en el sentido de poblaciones orgánicas, es decir, poblaciones orgánicas en el oikos, en los ecosistemas. La población humana es una de las poblaciones que interactúa con otras poblaciones. Se correlaciona con otros campos de relaciones. Hay una coexistencia, una convivencia con las otras relaciones que pueden convertirse, dada la civilización, en antagónicas en la medida que la civilización o la genealogía de las civilizaciones deriva en una destrucción planetaria, como lo que ha ocurrido con la civilización moderna, pero teniendo los antecedentes de civilizaciones, por así decirlo, anteriores. La civilización misma se ha constituido en una contradicción con la naturaleza y mucho más de manera palpable
y monumental con la civilización moderna, que es altamente destructiva del planeta y de la vida en el planeta. La economía en el sentido moderno, en el sentido restringido moderno, la economía no es otra cosa que la apología por un lado, la ideología por otro, y el conjunto de conocimientos, de saberes, de instrumentos operativos y cuantitativos que intervienen en la reproducción, esta vez no de la vida, sino en la reproducción de la civilización, y concretamente de la civilización moderna, y mucho más concretamente del sistema mundo capitalista, es decir, la reproducción de un sistema que cree que se mueve en el mundo de las representaciones, y particularmente en un mundo de las representaciones donde se valorizan las representaciones sobre sus referentes, es decir, sobre sus referentes vitales. Se valorizan las representaciones, y en este caso las representaciones que tienen que ver precisamente con la ciencia económica. Una de esas representaciones tiene que ver con la valorización, y quizás de una manera más pedestre y concreta, para ampliar el marco de participación de todas las corrientes económicas, de la ganancia. Es decir, lo que se valoriza, lo que se interpreta como valorización es la ganancia, y lo que se interpreta como decurso es un tipo de evolución, de comprensión de la evolución en el sentido de desarrollo. Y ese desarrollo no es otra cosa precisamente que la acumulación de capital. Y esta acumulación de capital es la representación cuantitativa del crecimiento, el desplazamiento y el desarrollo de esta civilización moderna. Pero esto no es otra cosa que una representación ideológica, vale decir, de un fetichismo, en este caso el fetichismo mismo de todas las imágenes que ha creado la civilización moderna, el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del capital, el fetichismo del desarrollo. Ahora bien, la economía, pensada desde la ecología, ya no es un campo económico autónomo, es un espesor de actividades integradas a los ciclos vitales planetarios, y también se puede decir que es el saber, el conjunto de saberes que comprenden esta integración articulada de lo que llamamos economía a la ecología. Desde esta perspectiva, la economía adquiere sentido en el sentido de la reproducción de la vida, no como antes, como la economía moderna, como la disciplina de la economía moderna, que implica destrucción de la naturaleza, es decir, obstaculización de la reproducción de la vida. Entonces se puede pensar la economía como reproducción de la vida, y en ese sentido adquiere no solamente otra connotación, además de otra denotación, sino implica una nueva conceptualización, esta vez desde la epísteme compleja. Se recupera el papel de los actores y protagonistas de la economía, no como en la economía moderna, que los borraba, los ponía en suspenso para pensar el cuadro económico de una manera abstracta. Y diríamos de una manera metafísica, como
Lo dijimos en una de las primeras críticas del proyecto neoliberal que publicamos después del año de 1985 en la revista Episteme, Economía y Violencia, pensando esa economía como metafísica. Entonces suponía el referente de la metafísica y violencia. En otras palabras, se hacía metafísica para ocultar la violencia, de la misma manera, como dijimos después, que se hace religión para ocultar la violencia. Se habla de salvación para ocultar la destrucción, el asesinato y el crimen. Ciertamente no se puede decir que la economía moderna no fue y es todavía operativa. Claro que lo es. Son instrumentos operativos, son saberes operativos, son saberes en aplicación, saberes en acción, pero para desenvolver y desplegar una economía destructiva del planeta. La economía moderna es una economía extraña porque hace desaparecer la sociedad, a los actores sociales de la economía para pensar solamente los objetos de la economía, los circuitos de la economía, como si no existieran los sujetos de la economía, los actores de la economía. Por eso decimos que es una metafísica económica. Por eso dijimos también en una anterior exposición que la economía moderna va a llevar al fracaso a mediano y largo plazo, puesto que al no considerar a la sociedad, a las dinámicas sociales y a los actores sociales de la economía, al no considerar los sujetos sociales de la economía, lo que hace precisamente es toda una abstracción donde estos desaparecen de tal manera que solamente hay datos y los datos solo existen matemáticamente y los datos solo existen en la cabeza de los economistas. Y al operar con datos y hacer estimaciones con datos, lo único que hacen es moverse en un campo imaginario y al hacerlo están lejos de la realidad efectiva. Y al estar lejos de la realidad efectiva, lo que hacen es moverse, levitar y por lo tanto estar suspendidos mientras el mundo real, el mundo efectivo real, funciona, se dinamiza, se despliega y desenvuelve de otra manera. No es de extrañar entonces el fracaso de todas las corrientes económicas modernas, incluyendo al marxismo economicista, que ha fracasado precisamente al sufrir, al padecer la misma abstracción, el mismo delirio metafísico de la economía. Entonces, como dijimos antes, hay que recuperar la crítica de la economía política, pero no en el sentido restringido que dio Marx, sino en un sentido amplio, como lo estableció Georges Bataille, en el sentido de una economía política generalizada. Entonces se trata de una crítica de la economía política generalizada. Es más, de acuerdo a los recientes desplazamientos que hemos hecho de carácter epistemológico, por así decirlo, tendríamos que hablar
de una crítica ecológica de la economía moderna. La economía ecológica supone como ámbito de análisis, de reflexión, de interpretación y de investigación la reproducción. Quizás sea su principal concepto, un concepto, por cierto, complejo, en la medida que supone la articulación e integración de distintos espesores de intensidad que hacen a las dinámicas ecológicas, en las cuales se encuentran las dinámicas sociales y en las que se encuentran los distintos planos de intensidad de lo que se llamó desde la perspectiva, el lenguaje de la sociología francesa, campo social. Estamos entonces ante el acontecimiento de la reproducción. Y eso supone una continuidad, es decir, una continuidad de aquello que la economía moderna llamó su propio campo de estudios, la producción, la distribución y el consumo, vistos y analizados de manera analítica como fenómenos separados, aunque vinculados en un ciclo económico. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía ecológica, esto no es así, sino que tiene que ser pensado el conjunto de estas actividades como integradas, entrelazadas y vinculadas en la desmesura de un tejido que supone sus propias urdimbres y texturas. Utilizando el lenguaje de la economía moderna, por cierto no adecuado para el caso, se puede decir que lo principal, lo primordial, inclusive lo fundamental, no radica en estos fenómenos de la producción, de la distribución y el consumo, sino en la reproducción social, que supone la reproducción de la vida. Es decir, esta es pues la mirada principal, el enfoque principal y, si se quiere, la preocupación principal de la comprensión, del entendimiento y del conocimiento de esta ecología económica o de esta economía ecológica. Entonces se supone la continuidad de la producción, de la distribución, de la circulación y el consumo en un ámbito que los articula y los integra, que es la reproducción. Además, hay que decir que en todo caso, visto ya de una manera analítica, la importancia de las categorías mencionadas que se heredan de la economía moderna radica en el consumo, el que adquiere significación, puesto que el consumo supone el acontecimiento vital en los consumidores. Es decir, estamos hablando de actividades culturales y estructuras culturales, actividades que suponen prácticas, pero también imaginarios y estructuras imaginarias. Además, obviamente, todo esto supone las estructuras sociales que están involucradas tanto en el acto de la reproducción como en el consumo mismo. Podemos decir que el consumo
es una categoría de la reproducción, pero no es una categoría autónoma e independiente. Es una categoría en una estructura categorial del concepto de reproducción. No se da de una manera aislada como ha entendido la epísteme moderna en la división de los saberes, en la división del trabajo de los saberes, en la división del trabajo de las disciplinas y en la división del trabajo de las facultades. No es así. En la epísteme compleja todo está integrado y articulado. Todo está articulado e integrado de manera dinámica y simultánea. En ese sentido, el consumo está vinculado a otras categorías que están funcionando al mismo tiempo y hacen a la reproducción. Hacen a la reproducción en lo que podemos llamar el ciclo vital. Es decir, la reproducción, como hemos dicho a un principio, es sumamente importante para la vida, para el ciclo vital. Pero hablamos del ciclo vital. La reproducción tiene sentido en el ciclo vital. Y en ese sentido y en esa perspectiva podemos decir que el consumo es el consumo de energía. El consumo de energía por parte de un cuerpo, de un ser orgánico, de cuerpos y seres orgánicos, hablando en plural, que consumen energía para dar lugar al ciclo vital. Y por lo tanto el metabolismo de sus cuerpos requiere de energía, absorber energía. Obviamente esta energía aparece en distintas formas. La principal forma respecto al planeta y al sistema solar en el cosmos es obviamente la energía solar. Sin embargo, la energía solar adquiere formas de concentración orgánicas y estructuraciones orgánicas. Se transforma en los cuerpos, deviene en los cuerpos síntesis, de acuerdo a los metabolismos de los mismos. El consumo de energía es devenir y transformación durante el ciclo vital. Como se verá, ocurre algo distinto a lo que se concibe en la economía moderna, que llega a concebir de que se produce por producir, lo que no tiene en sí mismo sentido, es una tautología, y se produce para ganar, para acumular ganancia, lo que tampoco tiene sentido porque es muy abstracto esto. Es decir, esta abstracción solo puede darse en mentalidades e imaginarios delirantes, inclusive diríamos enfermos de metafísica. En la economía ecológica se consume para dar continuidad a la vida, a los ciclos vitales, al devenir vida. En cambio, el ciclo del capital es el ciclo de la ganancia, es el ciclo de la valorización dineraria, es el ciclo donde desaparece la vida como referente y como substrato. Entonces podemos decir es un ciclo de muerte. Luc Boltanski y Ed Capello, en El nuevo espíritu del capitalismo, dan una definición mínima del capitalismo que vale la pena citar. Dicen, de las diferentes caracterizaciones del capitalismo, hoy por hoy quizá más bien capitalismos, realizadas desde hace un siglo y medio, retendremos una fórmula mínima que hace hincapié en la exigencia
de acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos. La perpetua puesta en circulación del capital dentro del circuito económico con el objetivo de extraer beneficios, es decir, de incrementar el capital, que será a su vez reinvertido de nuevo, sería lo que caracterizaría primordialmente al capitalismo y lo que le conferiría esa dinámica y esa fuerza de transformación que han fascinado a sus observadores, incluso a los más hostiles. La acumulación de capital no consiste en un acaparamiento de riquezas, es decir, de objetos deseados por su valor de uso, su función ostentatoria o como signos de poder. Las formas concretas de riqueza, inmobiliaria, bienes de equipo, mercancías, moneda, etc., no tienen interés en sí y pueden suponer incluso, debido a su falta de liquidez, un obstáculo para el único objetivo realmente importante, la transformación permanente del capital, de los bienes de equipo y de las distintas adquisiciones, materias primas, componentes, servicios, en producción de la producción, en dinero y del dinero en nuevas inversiones. Como se podrá ver, se puede definir al sistema capitalista como un sistema de la producción por la producción, de la acumulación de ganancia por la acumulación, es decir, una espiral de ascenso cuantitativo hacia la nada. La economía ecológica, que vamos a nombrarla desde este momento como oikonomía. Entonces, la oikonomía, a diferencia de la economía moderna, que se ocupa de los cuadros económicos abstractos, se ocupa más bien de las actividades y prácticas efectivas de la reproducción. La oikonomía se ocupa de la proliferación de la vida, de sus ciclos, de cómo el consumo, como parte de la reproducción, forma parte de la reproducción social. En cambio, la economía moderna se ocupa de la ganancia, de la acumulación del capital. Se ocupa de un producto abstracto, de la valorización, de la acumulación de capital, es decir, de un fenómeno que es antípoda de la vida. ¿Por qué la economía moderna se ha ocupado y se sigue ocupando de un campo, el llamado campo económico, que podría muy bien definirse adecuadamente como antieconomía? Si hacemos caso al sentido etimológico de economía, es decir, oikonomía, esa es la pregunta. La posible respuesta podría ser la siguiente: porque se trata de una disciplina, es decir, la economía moderna, que forma parte de la civilización moderna, civilización donde se ha impuesto el imaginario abstracto, o el imaginario donde la abstracción conceptual campea. En otras palabras, se impone a la metafísica. La economía moderna corresponde
a la economía política en pleno sentido de la palabra. La economía política, como sabemos, diferencia lo abstracto de lo concreto, valorizando lo abstracto, desvalorizando lo concreto. Forma parte de lo que Georges Bataille llamó economía política generalizada. Se trata de una civilización que cree vivir el mundo de las representaciones o en el mundo de las representaciones abstractas, desechando el mundo efectivo, que es sinónimo de complejidad. Pero al querer vivir el mundo de las representaciones y no en el mundo efectivo, termina destruyendo el mundo efectivo. Cuando termine de ocurrir la destrucción completa, el mundo de las representaciones no tendrá sostén y se caerá como un castillo de naipes sobre una geografía de ruinas apocalípticas. En conclusión, nombramos oikonomía tanto al referente como a la comprensión, entendimiento y conocimiento. Entonces, podemos decir que la oikonomía corresponde al estudio de los procesos integrados y articulados de manera dinámica y compleja de la reproducción de la vida, en el que se encuentra la reproducción social humana, que supone la complementariedad con otras poblaciones y otras reproducciones en el contexto de los ciclos vitales planetarios. Entonces se trata de un saber complejo que participa en la reproducción social humana, que tiene como finalidad la potencia de la vida, la proliferación de las formas creativas de la vida, y en lo que respecta a las sociedades humanas, tiene como tarea transitoria la reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales.